Muy bien, reiniciemos entonces. Les decía que en la clase pasada nosotros vimos solamente 3 columnas de un PowerPoint que les voy a compartir. Aquí estamos. Vimos esta, les decía que es, pues es un tipo banco de datos de la gramática que nosotros vamos a ver en este semestre de inglés. Es inglés de los negocios, entonces lo vamos a ver de un tipo que sea para, pues para adultos. Yo en la clase pasada ya les estuve dando algunos tips y recomendaciones sobre el uso del idioma inglés cuando ustedes quieran hablarlo. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, por favor de activar su micrófono y decirme, por favor, si tienen alguna duda con toda confianza. Muy bien. En la clase pasada nosotros llegábamos hasta aquí, llegábamos a lo que era los subject pronouns, el verb to be y también veíamos las contractions. Recuerden que decíamos que estos son los sujetos pronombres como tú lo conoces en español, que la letra U muchas veces suena como una letra A, que cada uno de ellos le corresponde un verb to be y que para efectos de dicción nosotros lo vamos a poner contraído con esto que está acá, la tercera columna. La tercera columna, que es una contraction, se compone de el subject pronoun y el verb to be. Hasta aquí llegamos en la clase pasada. Entonces, eh, voy a continuar entonces con el archivo de Word. Aquí estamos. Muy bien, espero que estén viendo el PowerPoint, o perdón, el archivo de Word. De lo contrario, me hacen saber si no están viendo el archivo de Word. Fíjense muy bien. Nosotros decíamos que cuando nosotros vamos a hablar una palabra, y no sabemos cómo esa palabra pueda ser nombrada, nosotros le vamos a llamar o lo vamos a poner el acento estresado en la primera o segunda vocal y de esa manera vamos nosotros a saber cómo decirlo y le vamos a atinar porque el 80-90% de las palabras en el idioma inglés están acentuadas o estresadas en la primera o segunda vocal. Recuerden que en inglés es gramáticamente incorrecto poner lo que llamamos tilde, el acento ese que está arriba de las vocales, sino que le llamamos vocal estresada. En este sentido, nosotros tenemos material suficiente con las 3 primeras columnas para formar lo que en inglés llamamos una sentence. Aquí lo tenemos. Recuerden que decimos en la primera vocal y que la letra E al final no se va a nombrar. La letra E siempre va a ser muda. Por eso decimos sentence. Por eso decimos sentence. Muy bien, entonces en esta parte, entonces aquí yo tengo I, que es el subject pronoun, el verb to be que le corresponde, y en esta parte vamos a poner, yo le estoy llamando predicado. En esta parte yo sí les voy a explicar algo. Cuando nosotros vemos una palabra como student, que empieza con la palabra, con la letra S, lo que nosotros acostumbramos a hacer es esto, a quererla leer de esta manera. ¿Sí? A decir student, no dice student, ni lo puedes leer de esa manera tampoco. ¿Qué debes hacer? Solamente empezar a hacer el sonido de la S y después lo que sigue. No vamos a decir student, no, vamos a decir student, student. Y si mantienes la lengua dentro de tus dientes, pues vas a sonar mucho mejor como una persona con cierto nivel de inglés. Entonces, la lengua dentro de tus dientes y solamente el simple sonido de una letra S, porque ahorita lo vas a ocupar para hacer el trabajo. Entonces, pone mucha atención con esto porque enseguida esto es base para la tarea. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí entonces que este es un subject pronoun y este es un verb to be y este es un predicate. Predicate eh, este es el predicado o complemento. Entonces, nosotros vamos a llamarle así predicate. Y si lo quieres decir en inglés y sonar mucho mejor, entonces vamos a decir predicate. Predicate. No es lo mismo que predicate, ¿no? Bueno, entonces, vamos acá en esta parte de acá. Aquí en esta parte
nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos I am student. Ok, muy bien. Recuerda, estamos buscando la fluidez al hablar en el idioma inglés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Nosotros debemos de hacerlo contraído. Entonces, en vez de que digamos I am student, nosotros vamos a decir I'm student. I'm student. Muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Estamos haciendo fluidez, pero nos falta todavía en efectos de gramática. En inglés, nosotros tenemos lo que llamamos conjunciones. Las conjunciones es lo que nosotros nos va a permitir hablar con más fluidez y es el a y el an, dependiendo de nuestra palabra. Por ejemplo, fíjense muy bien, si es, yo no puedo decir a Apple no se dice, no se puede decir eso. Entonces, si tenemos una conjunción de a y lo que sigue, a significa una, ¿no? A significa uno o un. Si lo que sigue es una vocal, yo tengo que usar la conjunción, la n como conjunción. Entonces, fíjense muy bien, vamos a usar una regla de oro que está aquí, donde dice nota importante. Nota importante. Esta nota que está aquí. Aquí está. Alumnos, si tú ves una consonante más una consonante, tienes que hacer una pequeña pausa para hablar en el idioma inglés. Al igual que si ves vocal más vocal. Y me refiero como empieza una palabra y como termina otra, o como termina una y como empieza la siguiente. Entonces, si es consonante más consonante, tienes que hacer una pausa. Si es vocal más vocal, tienes que hacer una pausa. Y no me refiero a que te quedes callado, sino que es a modulaciones del aire en el idioma inglés. ¿Sí? Entonces, por el contrario, si ves una consonante más una vocal, no tienes que hacer ninguna pausa para leer en el idioma inglés. Si tienes una vocal más una consonante, tampoco tienes que hacer ninguna pausa para leer en el idioma inglés. Entonces, esas son las dos notas importantes que tú vas a ocupar de aquí en adelante. Recuerda, esto es gramática, pero es hablado. Recuerda que hay que hablarlo para entenderlo y vamos a entender cuando otra persona también lo esté usando de esa manera. Bueno, entonces vamos a continuar y decimos que nos vamos a donde estábamos acá. Entonces, por eso decimos que a Apple no se puede decir de esa manera. Entonces, por eso vamos a meter la conjunción an. Y si yo digo an, vamos a empezar. Si yo digo an, y lo que sigue es una vocal, tú no tienes por qué hacer ninguna pausa para leer en el idioma inglés. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir a nuestro compañero Abiyair, ¿cómo podemos leer esto, Abiyair? Lo que está sombreado aquí, ¿cómo lo podemos leer? Ample. Ok, Jair, la letra E al final no se va a nombrar. No se va a nombrar. Entonces, no debes de hacer ninguna pausa para leerlo porque esto está con una consonante y una vocal que es, Abiyair, de donde viene la parte importante de toda la tarea que van a hacer enseguida. Entonces, de todo el ejercicio que van a hacer, si terminen con, si an es una consonante y lo que sigue empieza con una vocal, no tienes que hacer ninguna pausa para leer en el idioma inglés. Nada de pausa tienes que hacer. Entonces, en base a esta explicación, ¿quién nos ayuda a leer esta frase que está aquí? Por ejemplo, te digo, ¿qué es lo que quieres? What do you want? What do you want? Entonces, ¿cómo vamos a mencionar esa frase que está ahí? ¿Cómo vamos a mencionar esa frase que está ahí? ¿Cómo lo podemos leer? ¿Quién me dice cómo lo puedo leer? Ah, no quieren hablar. Muy bien, les voy a decir una cosa. Ni estén dándose la de enfadados porque digan que es inglés y que es gramática.
De ninguna manera. Yo no me voy a pasar la vida enseñándote gramática. ¿Sí? Yo te voy a enseñar inglés de negocios y si no le pones ganas a esto, te va a ser difícil en lo otro. ¿Sí? Te va a ser difícil en lo otro porque yo le estoy dando vuelta a algo que no quiero decir que ya lo debes de saber o de haber estudiado con tus maestros, pero es muy elemental para tu edad. ¿Sí? Entonces, si no llevamos estas bases, se te va a poner muy difícil lo que sigue. Entonces te voy a pedir, Araceli Chon, que me digas entonces cómo puedo leer lo que está aquí, lo que está sombreado. ¿Cómo lo puedo leer, Araceli Chon? No se lee la última, No, no se lee. la E, ¿verdad? No, An apple. es an apple. Si usted mantiene la lengua dentro de tus dientes, vas a sonar mucho mejor. Es an apple, an apple. An apple. An apple, sí, así sin ninguna, así muy bien, sin ninguna pausa, ¿no? Así como lo dijo está muy bien, sin ninguna pausa porque no tiene por qué hacer pausa para hablar en esto. Ahora, Okay. gracias. Si nos vamos a lo que sigue, donde dice a car. En este caso, si aquí nos dice que es una vocal más una consonante, dice que no tengo que hacer ninguna pausa para hablar en el idioma inglés. Si yo te digo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres un carro? Entonces quiere decir a car. No puedo decir a car, no se puede decir. Ni tampoco puedo decir a apple, tampoco, ni an apple, tampoco. Recuerden que ustedes lo que tienen que tener es fluidez. Es fluidez, entonces tienes que ser muy rápido en esto. Entonces nosotros estábamos en esta conjunción. En esta parte, yo necesito meter una de las dos conjunciones aquí. Necesito meter a o necesito meter an aquí para sonar mucho más fluido. ¿Quién me ayuda y me dice si voy a poner a o voy a poner an? Es an. An, ¿Por qué an? porque si pone LAN se va a escuchar más resonante. Usted dice que ponga an. Sí. No puedo poner an porque lo que sigue es una consonante, entonces tengo que tratar de decir lo más que pueda juntar las palabras. Entonces recuerde que si lo digo de esa manera, yo ya ahí ya no puedo hacer ninguna pausa. Y si yo lo pongo así, and student, no suena bien porque tengo que hacer una pausa porque estaría poniendo consonante más consonante. Entonces, para efectos de dicción, yo tengo que ponerlo de esa manera. Entonces, la pregunta para eso es la siguiente. Donde yo voy a poner, así dice, what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? Entonces, si yo pongo el contraído, es I'm. ¿Qué escuchas? ¿Una consonante o una vocal al final? I'm, escuchas una consonante. Y lo que sigue es una vocal. Student, estás escuchando una consonante, no estoy diciendo student. Entonces, aquí se te comprueba que tú no tienes que hacer ninguna pausa para hablar esto en el idioma inglés. Entonces, si yo te pregunto, what do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo me vas a contestar? Leyéndolo todo. ¿Cómo lo leerías? Aprovechen ahorita que son gratis y porque ustedes quieren las participaciones. I am a student. No, más rápido. Y no tiene por qué decir I am, sino que ya está contraído. I am es lo que nosotros, Hetzeli, hicimos la contracción. Entonces tiene que ser mucho más fluido y en una sola palabra, en una sola uso de la voz. Entonces, ¿cómo quedaría? I'm a student, pero junto. No, tienen que O sea, nombrar la ya A. no diría I am, Sí, pero tiene pero que ya no nombrar diría la I A, am. pero no me está nombrando la I'm A, a pues. student. Aima, Aima. I'm a student. I'm a student. What do you do? I'm a student. I'm a student. O sea, lo que se trata de esto, Yetzali, es la confianza en el uso de. No pasa nada, pues, no pasa nada y te va a valer mucho.
Vete a buscar trabajo de recursos humanos o de cualquier carrera y te van a decir 80% de inglés o inglés intermedio. Entonces, esto es súper básico. Entonces, si yo te digo, what do you do? La respuesta es, I'm a student. ¿Cómo? ¿Cómo, Hetzel? I'm a student. I'm a student. Otra vez. I'm a student. Muy bien, así está bien, así la llevamos bien. Entonces, si yo te pregunto, what do you do? ¿A qué te dedicas? I'm a student. I'm a student. Entonces, eso es el tipo de cosas que van ustedes a usar. Con una clase que no tuvimos ahora el lunes, ya ando un poquito, ya me atrasé con una clase con este grupo, entonces pongan mucha atención para poder pues ir a la par, porque ya vamos en la semana 2 y son 15 semanas lo que vamos a trabajar en este semestre y pues nos tiene que rendir mucho. Muy bien, vamos en lo que sigue. Aquí tenemos la nota importante, I'm a student. Pierdo mucho tiempo en andar escogiendo plebes que quieran participar, o sea, no debería yo de decir, ¿cómo? A ver, Naidelina, a ver, María Fernanda, a ver, Abigail, Samantha, Jesús, a ver, ¿quieres participar? Sino que ustedes deben tener las ganas de participar. O sea, eso déjaselo a los preparatorianos, que ellos hablan porque el maestro les saca las palabras, pero si un universitario lo que debe de hacer es aprovechar y aprender, ¿sí? Entonces, de eso debemos de tomar en cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, yo voy a preguntar aquí, all. Si yo digo all, ¿qué es lo que escuchas al final? ¿Una consonante o una vocal? Consonante. Excelente. Y esto empieza con una vocal. ¿Y termina con una qué? Vocal. ¿Termina con una qué? Consonante Pues vocal. consonante. ¿Y cuál es la consonante que se podría escuchar ahí? ¿Qué les dije de la letra F cuando les causa un estrés en la lengua dentro de un texto? Ponerle la Que la V. cambiáramos a V. Excelente, muy bien. Entonces aquí vamos all up. Aquí no hay ninguna pausa. Entonces seguimos. ¿Esto empieza con qué? ¿Con una qué? ¿Vocal o consonante? Vocal. ¿Y cuál es la vocal? Para efectos de dicción. Se los acabo de decir en La clase O. pasada. No, se los acabo de decir en la clase pasada y se los repetí ahorita también. O sea, las notas son tuyas. Tú tienes que hacer tus notas. Entonces la letra U, ¿qué les dije la mayoría de las veces que pasa con la letra U? ¿Qué pasa? La letra U, la mayoría de las veces en el idioma inglés la vas a mencionar como una letra A. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice as. Muy bien. Entonces, si es otra vez consonante, vocal, no tienes que hacer ninguna pausa para leer esto en el idioma inglés. Aquí dice todos nosotros. Entonces, no le puedo poner ninguna diagonal porque no tengo que hacer ninguna pausa para leer esto en el idioma inglés. Entonces, ahí significa todos nosotros. Si yo te digo, ¿quién vino a la escuela? Y te pregunto, ¿quién vino a la escuela? ¿Cómo vas a contestar? ¿Cómo vas a contestar eso? ¿Cómo se contesta? No escucho. Bueno, nos vamos a ir por la lista entonces. Jesús Castro, ¿cómo No se estoy dice? muy segura de cómo se... Sí, dígame, ¿cómo? Es porque está por aprender. Si usted no está segura, yo le voy a decir cómo se dice, pero quiero ver tu intento. Alab as. Es all. All. Y sin ninguna pausa. Sin ninguna O pausa, love Samantha. us. Más rápido y sin I ninguna love pausa. us. Más Yo rápido. no puedo mencionar sin pronunciar la S. Alab as. Sí, puede mencionar la S al final, pero el acento, Samantha, trátelo de llevárselo a la primera vocal.
Entonces le digo, ¿quién vino a la escuela? ¿Cómo va a decir? El acento lo pongo en la primera vocal. Sí, así es. Hola, así, pero más rápido. Hola, Sí, sin pausa, no tiene que ser ninguna pausa. ¿Cómo quedaría, Samantha? Hola, es que no lo puedo pronunciar porque se me escucha mucho la S a la terminación. Si es que la S sí la puedes decir, la que no puedes decir es la F porque la vas a mencionar por una letra V. Entonces, O lo aquí, vas. o lo vas, así pero más rápido. Entonces, ¿quién vino a la escuela hoy? Yo le voy a decir, o lo vas, todos nosotros, o lo vas, todos nosotros. Así, o sea, tienes que agarrar la confianza de decirlo, no pasa nada, más que te lo vamos a evaluar. Entonces es o lo vas. ¿Quién vino a la escuela hoy? O lo vas. Lo que sigue, vamos con la que sigue. Si dice, aquí dice uno de cada uno. Bueno, vamos a empezar. Aquí dice uno de cada uno. Ahí te va. One. ¿Qué escuchas al final? One. ¿Una consonante o una vocal? Escuchas, no ves. Es una, One. Escuchas, no ves. One. ¿Escuchas una consonante? consonante. Y esta empieza con Vocal. y termina con. Consonante. ¿Con cuál consonante va a terminar para efectos de dicción? Con la B, porque pues como Con se la B, escucha. exacto. Y entonces aquí empieza con la I de ish. Entonces, si yo te digo cuántos quieres, aquí no tienes que hacer ninguna pausa para leer esto en el idioma inglés. ¿Cuántos quieres? Ahí dice uno de cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Bueno, bitch. Bueno, bitch. Plebes, sí tienen la idea, suelten la lengua, suéltense, lo van a ocupar de veras. O sea, tienes la idea, ya estás en la universidad, o sea, lo que aquí hagas es lo que te va a definir en tu vida de aprendizaje. Entonces, es one of each. One of each, no voy a decir one of each, no, te van a correr del trabajo por lento. Entonces es one of each. Repítelo. Bueno, bitch. One of each. ¿Cuántos quieres? One of each. One of each. Entonces es I'm a student, o lo vas, one of each. I'm a student, o lo vas, one of each. Entonces, tienes que tener la confianza de usar el idioma inglés, plebe. Tienen que usar esto porque lo van a ocupar. Yo sé bien que lo van a ocupar. En la siguiente clase ya estamos trabajando en otra trabajo donde ya ahorita los plebes ya los estoy mandando a que me busquen las direcciones de las compañías en otros países del mundo con los cuales se van a hacer el canal de comunicación y vas a ocupar esto que te estoy diciendo. Entonces, para que no batalles, ponte las pilas. Bueno, entonces aquí tenemos cómo vamos a formar estas oraciones, cómo vamos a formar esto. Entonces, pero lo que más me interesa que sepas ahorita es esto. Es cuándo vamos a hacer una pausa y cuándo vamos a hacer y no vamos a hacer ninguna pausa. Para efectos de que termina con una letra y empieza con otra, ya sea consonante o ya sea vocal, tienes que entender cuándo vas a hacer pausa y cuándo no vas a hacer una pausa. ¿Sí? Entonces, por aquí yo voy a poner un término, me voy a adelantar un poquito y voy a poner un término de lo que tú vas a hacer como manager de recursos humanos en inglés. Este es el concepto y esta es la definición. Ve viendo dónde vas a poner las pausas, dónde vas a poner las pausas y dónde no las vas a poner. Recuerda, si ves un punto o ves una coma, es pausa obligatoria. Esto es lo que vemos en recursos humanos en inglés. Hired. When you
are officially accepted in a new job at a company, you become an employee. ¿Ok? Entonces, te toca decir eso. Entonces, el término, la definición es cuando eres oficialmente aceptado en un nuevo trabajo en una compañía, te conviertes en empleado. Entonces, ¿qué significa esto en español? ¿Qué significa hired? ¿Quién sabe qué significa hired por definición? Cuando eres oficialmente aceptado en un nuevo trabajo en una compañía, te conviertes en un empleado. ¿Qué significa hired? Contratado. 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 Muy bien. Entonces hay que leerlo. Es when. ¿Con qué termina when? ¿Consonante o vocal? Consonante. Y lo que sigue acá empieza con Consonante. no. Para efectos de dicción. Vocal. Recuerda que les dije, si la letra Y, y grábenselo bien, si la letra Y te causa un estrés en la lengua porque está dentro de un texto, porque no puedes decir when you, no puedes decir when you. Tienes que cambiarla por una letra I latina para efectos de dicción. Entonces, si esta termina con una consonante y esta empieza con una vocal para efectos de dicción, no tienes que hacer ninguna pausa para leer esto en el idioma inglés. Entonces le vamos a poner una rayita porque no es when you, you are, es vocal, de acuerdo a lo que acabas de ver aquí, es vocal, entonces tienes que hacer una pausa. ¿Cómo vas a representar esa pausa? Con una diagonal. Are. Ok, seguimos. Are. ¿En qué termina are? ¿Consonante o vocal? Consonante porque se termina con la Porque R cuando lo decimos. porque la es muda, entonces are officially, no hay ninguna pausa aquí. Si tú escuchas officially, tú estás entendiendo que la palabra está terminando con una consonante, con una vocal. Entonces, are officially, entonces aquí no hay ninguna pausa para leer en el idioma inglés. Entonces aquí pongo officially accepted, officially termina con I, es como suene, y el otro empieza con una vocal, pues aquí también tengo que poner otra vocal. Accepted, accepted, termina con consonante, este empieza con vocal, este termina con consonante, este empieza con vocal, este empieza con consonante. New, new termina con vocal, este empieza con consonante, este termina con vocal. Este empieza con vocal, termina con consonante, con vocal y consonante, y hay pausa. La coma me dice que tengo que hacer una pausa allí. Así tienes que leer eso en el idioma inglés. Aquí no tienes que hacer ninguna pausa porque no hay necesidad de hacer pausa. Accepted in a new Java company. Accepted in a new Java company. Así tienes que leerlo. Entonces, you termina con vocal, empieza con consonante, you become, como termina con consonante, become an employee. Esa es la única pausa que tienes que hacer para leer esto en el idioma inglés. Y así lo tienes que leer. Las tareas que están haciendo los otros grupos ya están trabajando con esto. Ahorita me quedan 3 minutos y medio de clases, por eso no se las voy a dejar la tarea en esta clase. Pero así es lo que vas a hacer en tu trabajo. Hi, when you are officially accepted in a new Java company, you become an employee. When you are officially accepted in a new Java company, you become an employee. Y es de practicarlo nomás. Y más que digas, es que no lo entiendo, pues practícalo y lo que estás desarrollando es el oído. Lo que estás desarrollando es el oído. Me interesa mucho que sepas entender cuando otra persona lo usa. ¿Para qué? Pues precisamente para que puedas entender y puedas aprender. Recuerda que cuando tú empezaste a hablar español, pues creciste hablando y pidiendo cosas y pidiendo comidas, entonces después empezaste a ver con qué lo relacionabas. Voy a pasar, vayan prendiendo sus micrófonos rapiditos y para
pasar la lista. Voy a leer, está aquí Abiyair, Presente. Vanessa Yamilet, Presente. Mariana Araceli, Presente. Michelle Paola, Presente. Jorge, Presente. Lisbeth Guadalupe, Jesús Efren, Naidelin Gabriela, Presente. Samantha, Presente. María Fernanda, Presente. Luis Enrique, Getzeli Esmeralda, Presente. Jennifer, Jesús Omar, Jesús Abel. Presente. ¿Quién es? ¿Jesús Omar o Jesús Abel? Jesús Omar. Muy bien. Jesús Abel. Jesús Manuel. Presente. María José. Muy bien. Entonces quedó con falta Lisbeth Guadalupe, Jesús Efrén, Luis Enrique, Jennifer, Jesús Abel y María José. Esas personas quedaron con falta. Bueno, entonces voy a cerrar esto y eso es lo que vamos a hacer, alumnos, en nuestra Georgia Edith. Pues no sé cuál es su Profe, presente María José. Anóteme su nombre ahí. Usted tiene como Georgia Edith, pero no sé cómo sea su. Anótemelo rapidito porque me queda menos de un minuto, o me manda una del grupo del WhatsApp. Ahí va la foto a la 1, 2 y 3 para la evidencia. ¿Listo? Entonces, esta clase se va a acabar en cualquier minuto. Entonces, Georgia Edith, le aconsejo que María José Sánchez Orduño. No, Georgia Edith, por favor, mándeme un mensaje al WhatsApp para quitarle su falta. No sé quién sea usted. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, gracias. Entonces, nos vemos en la próxima clase y échenle ganas, plebes. Échenle ganas porque esto no está fácil, pero pues bienvenidos a la universidad. Dale, nos Gracias, vemos. profe. Gracias, Bye. profe. Gracias. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye.